Bienvenidos a este video. Continuando con el formato estándar de la gramática de tipo 2, vamos a presentar el formato normal de Greibach. La gramática en formato estándar de fundamental importancia para el proceso de análisis sintáctico, debido a que no permiten recursividad por izquierda. Recordemos que la gramática, independiente de contexto, tiene dos formas estándar. La forma normal de Chomsky, donde ya vieron el proceso de transformación y obtuvieron un formato simplificado, que consta de producciones con esta forma y esta otra forma. Es decir, que en la parte derecha tenemos dos no terminales en una de las producciones, o en la otra producción un solo terminal. Hoy veremos este otro formato que tiene como prefijo en su parte derecha un solo terminal y a continuación una secuencia de no terminales. Es decir, que W es una secuencia de no terminales. ¿Sí? T es un símbolo, un solo símbolo T, perteneciente al conjunto de terminales, y N pertenece al conjunto de no terminales. Que inclusive acá W puede ser vacía, es decir, que podemos tener un solo terminal. Y con excepción en cualquiera de los dos formatos, tanto de Chomsky como Greibach, vamos a permitir S deriva lambda con el objeto de generar la palabra vacía cuando sea necesario, pero la condición es que el axioma no esté a la derecha de ninguna de las reglas. ¿Cómo hacemos para llegar a ese formato estándar a partir de cualquier gramática de tipo 2? Para pasar o obtener el formato normal de Greibach se realizan los siguientes pasos. En primer lugar, se produce una limpieza de la gramática, es decir, se sacan las reglas que no tienen incidencia en la gramática, se las detecta, se las elimina, y después algunas reglas que no forman parte del formato estándar, como la de borrado, la de redenominación, y también acá consideramos la generación de la palabra vacía. Este paso es idem al primer paso de la forma normal de Chomsky. Con esto la gramática queda bien formada y limpia. A continuación, en segundo lugar, procedemos a eliminar reglas recursivas por izquierda. Si alguna de las reglas de las producciones de la gramática tiene reglas de esta forma, es decir, no terminal deriva a no terminal beta, ¿sí? Acá estamos hablando de una recursividad directa por izquierda. O podemos tener reglas que conducen a una recursividad por izquierda en varios pasos. O sea, son reglas de la forma no terminal derivan a la larga a no terminal beta. Aquí se pueden presentar estos dos casos
Luego lo veremos en profundidad. En tercer lugar, procedemos a eliminar reglas que comiencen con no terminal. Aquí se realizan sustituciones a los efectos de que todas las reglas comiencen con un terminal. Y por último, como cuarto paso, tenemos sustitución de sufijos con terminales. Acá se transforma las reglas que tengan a la derecha sufijo con terminales. Y de esta manera, ¿sí?, con este último paso llegamos a la forma normal de Greifach. A continuación veremos cómo procedemos en general a eliminar en una gramática dada una recursividad por izquierda directa. Sea G una gramática independiente de contexto y N un no terminal de esa gramática. Si allí tenemos producciones de esta forma, es decir, no terminal va a derivar a no terminal alfa 1 o no terminal alfa 2 o no terminal alfa n. Es decir, son producciones con recursividad por izquierda. Y además tenemos producciones de la forma n deriva a beta 1, beta 2, beta m. Estas son producciones, digamos, restantes de n. Entonces, se puede construir una gramática equivalente introduciendo un no terminal nuevo y luego reemplazo todas estas producciones, ¿sí?, por las producciones, digamos, precedentes. Entonces tenemos que n, ¿sí?, que n va a derivar a beta 1 seguido de n'. A continuación, si tenemos beta 2 seguido de n', beta m seguido de n'. Y luego n' va a derivar a lo que teníamos acá como alfa 1, n', alfa 2, n', alfa n, n' y lambda. Es decir, como puede verse en general, las reglas recursivas, que son estas que están acá, generan secuencias de alfa, ¿sí?, que comienzan con beta. En las primeras reglas se comienza a generar, digamos, las secuencias de alfa y se concluye con un beta adelante. Y las reglas equivalentes que podemos ver acá, no recursivas, generan primero secuencias de beta y luego la repetición de las secuencias de alfa. Bien, veremos a continuación un ejemplo. Sea la gramática independiente de contexto 3, donde se observa en la segunda regla, en la regla A, que hay una recursividad por izquierda con el prefijo a en parte derecha. Si aplicamos esta
regla general, esta de acá, si aplicamos en A, tendríamos que A sería, acá el prefijo A sería N. Después tenemos AA, sería alfa, y B sería beta. Bueno, acá para resolver este problema de la recursividad por izquierda directa, en esta regla, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a reemplazarla, a esta regla, por una regla equivalente, ¿sí? Que sería esta. Entonces agregamos un no terminal nuevo, en este caso sería A', donde acá tenemos que A va a derivar a beta, que es B, A', y A' va a derivar a alfa, que sería AA, A' y a lambda. Esta gramática resultante es fuertemente equivalente a la gramática vaga. También podemos ver en esta gramática que cada derivación por izquierda de la gramática 1 se corresponde con una derivación por derecha de A'. También podemos concluir que el lenguaje generado por esta gramática y su gramática equivalente son el mismo. Veamos a continuación otro ejemplo. Sea la gramática de expresiones aritméticas, donde podemos observar en la primera y segunda regla que hay una recursividad por izquierda. Por ejemplo, en la primera regla tenemos la recursividad por izquierda, donde tenemos el no terminal E como prefijo, y a continuación tenemos alfa y el resto de las producciones de E que son beta. Para construir la gramática equivalente a esa regla, que produce acá la recursividad por izquierda, se agrega un no terminal nuevo, E'. Entonces E va a derivar a beta, E'. Y E' va a derivar a alfa, E', y a continuación E' va a derivar a lambda. En la segunda regla también podemos ver que hay una recursividad por izquierda directa, donde tenemos como prefijo t, y a continuación vamos a tener alfa y vamos a tener beta, que son el resto de las producciones de t. Entonces su regla equivalente va a consistir en agregar un nuevo terminal t', donde t va a derivar a beta, t', y a continuación t' va a derivar a alfa, t', lambda. Entonces, cambiamos estas reglas por estas reglas que son equivalentes. Por lo tanto, la gramática independiente de contexto de expresión aritmética y la gramática equivalente
son fuertemente equivalentes, es decir, generan ambas el mismo lenguaje. Para eliminar una recursividad por izquierda en algún no terminal de una gramática puede ser necesario manejar varias reglas n recursivamente. Esto requiere una generalización, es decir, cuando se tiene una recursividad por izquierda en varios pasos. Entonces esto requiere una generalización de la transformación que vimos anteriormente en la recursividad directa. Entonces debemos aplicar este mecanismo, ya que la recursividad izquierda es indirecta. Veamos este algoritmo. Dada una gramática independiente de contexto simplificada, el primer paso del algoritmo va a consistir en ordenar los no terminales en algún orden. N sub 1, N sub 2, N sub N. Como paso 2, para igual a 1 hasta N, ¿qué vamos a hacer? Bueno, se puede dar el caso de que la regla a analizar no sea recursiva en forma directa, entonces, sino reemplazando. Entonces, para j igual a 1 hasta i menos 1, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proceder a sustituir, ¿sí? En la regla, ¿sí? Vamos a ir a sustituir cada producción de la forma. N sub i deriva a n sub j beta. Por las producciones de n sub i deriva a alfa 1 beta o alfa 2 beta y alfa sub k beta, donde n sub j deriva a alfa 1, alfa 2, alfa sub k. Son todas las producciones actuales de n sub j. Entonces tengo que ir y sustituir, ¿sí? Y la regla que se va a obtener acá en esta sustitución, ¿sí? va a ser ya la regla que va a tener recursividad directa por izquierda. Entonces ahí procedo a aplicar la recursividad directa, ¿sí? A eliminarla, a la recursividad directa por izquierda para n sub i. A continuación, veremos un ejemplo sencillo de recursividad en varios pasos, donde aplicaremos el algoritmo. Consideremos la gramática independiente de contexto dada por las siguientes producciones. Observemos que hay producciones recursivas por izquierda si nosotros reemplazamos. ¿Qué nos dice el algoritmo? Que hay que elegir un orden para los no terminales. Entonces elegimos el orden SA. A continuación, me fijo en la regla 1, ¿sí? Y acá en S no hay recursividad en forma directa. Y luego haciendo i igual a 2, j igual a 1, voy a sustituir en S
la regla S. Entonces, ¿cómo me queda esto? Que A va a derivar a AC y a continuación reemplazo la regla S del axioma en S, D. Entonces voy a tener AA, D, a continuación A, D, y luego B, D. Y por último C. Y a continuación procedemos a eliminar recursión directa en A. ¿Sí? Porque al reemplazar acá S en A, en la regla A, ¿sí? Vemos que hay dos recursiones, dos reglas recursivas por izquierda. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Acá vamos a tener no terminal deriva no terminal alfa 1. A continuación, no terminal deriva no terminal alfa 2. Y acá tendríamos beta 1, beta 2 y beta 3. ¿Qué nos dice el algoritmo? Que en esta regla agreguemos un no terminal nuevo. Entonces va a ser beta 1 AD A', beta 2 BD A', y a continuación beta 3 que es A'. Y A' va a tener su correspondiente regla, donde va a ser alfa 1 C, A' y alfa 2 AD A' y lambda. Esta gramática obtenida luego de aplicar el algoritmo es equivalente a la gramática original. Ahora sí, aplicamos nuevamente el algoritmo y elegimos otro orden, le damos otro orden a los no terminales, primero A y luego S. Me fijo en la regla 2, en la regla A, y ahí podemos aplicar o eliminar recursión directa por izquierda en A. Por lo que tendríamos no terminal deriva no terminal alfa 1 y A también va a derivar a las producciones beta 1 y beta 2. Entonces procedemos a eliminar agregando un nuevo no terminal. En este caso sería A'. A va a derivar a beta 1 A' y a beta 2 C A'. Y A' va a derivar a alfa A' y a lambda. A continuación, siguiendo con el algoritmo, vamos a sustituir en S el no terminal A por su correspondiente regla. Entonces, al sustituir, vamos a tener S de A' A y C A A y luego A y B. Si eliminamos, nos fijamos acá que podemos aplicar recursión directa
por izquierda en S. Entonces procedemos a aplicar, ¿sí? Acá vamos a tener no terminal, deriva no terminal alfa 1. Acá vamos a tener beta 1 y beta 2 y beta 3. Entonces vamos a agregar un no terminal nuevo, S', donde vamos a tener beta 1, S', C, A', S', a continuación beta 2, que es A, S', y luego B, S'. Y S' va a derivar a alfa 1, que es de A', S' y a lambda. Por lo tanto, esta es la regla equivalente a la regla original. A continuación veremos la eliminación de reglas que comiencen con un no terminal. Obsérvese hasta ahora que hemos partido el proceso de obtención de la forma normal de Greimbach de una gramática independiente del contexto, luego se la ha simplificado y se ha procedido a eliminar recursividad por izquierda, si lo tuviera, en forma directa o en forma generalizada, aplicando varios pasos. A continuación, el siguiente paso, como no puede haber reglas en las que sus partes derechas comiencen por un símbolo no terminal, ¿sí? Se debe sustituir esas reglas por otras. Recordemos el formato, tiene que empezar su parte derecha con un terminal, ¿sí? Entonces, para ello se establece un determinado orden en los símbolos no terminales N1, N2, N sub N, y se divide las reglas en 3 grupos. El objetivo es conseguir que todas las reglas sean del grupo 1, N sub I deriva X, W, donde X tiene que ser un terminal seguido, acá tenemos el universo de palabras. Para ello se selecciona primero las reglas del grupo 3, cuyo I sea mínimo en la ordenación, y se sustituye esta regla por las obtenidas al sustituir N sub J por todas las partes derechas de su producción. Este proceso se aplica interactivamente en orden creciente de I hasta alcanzar el objetivo, que es el grupo 1. Y después se realiza el mismo proceso con las del grupo 2. A continuación, veamos un ejemplo. En la gramática independiente 3, ya después de eliminar la recursividad por izquierda y de limpiarla, se establece, por ejemplo, el orden S, A. Bueno, acá le vamos a aplicar primero una regla de borrado, y a esta
vamos a establecerle el orden a este conjunto de producciones. Entonces le damos ese orden, S, A', en los símbolos no terminales. Y, bueno, y dividimos las reglas en 3 grupos. ¿Sí? Esta es el grupo 1, la que se parece más a la forma normal de Greibach. Y bueno, el objetivo, como bien lo habíamos dicho, el objetivo es conseguir que todas las reglas sean del grupo 1. Para ello se selecciona primero la regla del grupo 3, cuyo ISA mínimo en el ordenamiento, y se sustituye A en esta regla. Entonces acá tenemos la del grupo 3, sustituimos A, entonces va a ser B, A', A', y luego vamos a tener B, A'. A continuación vuelvo a reemplazar acá A y voy a tener B, A', y después BA. Entonces se sustituye A en todas las reglas del grupo 3 o en el sub J por todas las partes derechas de su producción. Ahora a continuación este mismo proceso se aplica en orden creciente, es decir que aplicaremos en el grupo 2, sustituimos A, entonces nos va a quedar B, A', A', y a continuación B, A'. Continuando el proceso de obtención del formato normal de Greibach, en estos momentos todas las partes derechas de las reglas de una gramática empiezan por un símbolo terminal, a excepción de la regla S deriva lambda. Si existiera en su parte derecha más de un terminal, es decir, que no cumpla con la forma normal de Greibach, entonces ahí aplico lo que es la sustitución de sufijos con terminales. Entonces, para cada regla que contenga sufijos símbolo terminal, ¿qué hago en ese caso? Reemplazo ese terminal menos el primero, porque tiene que estar cumpliendo con la forma normal de Greibach, que tiene que tener como prefijo un terminal, por un nuevo no terminal. Y luego se agrega la regla nuevo no terminal deriva al terminal asociado si hace falta. De esta forma, entonces vamos a obtener la forma normal de Greibach. Veamos a continuación un ejemplo completando la gramática independiente de contexto número 3, donde en estos momentos todas las partes derechas de la regla empiezan con un símbolo terminal. Si existiera en su parte derecha un terminal que no cumpla con la forma normal de Greibach, entonces ahí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aplicar sustitución de sufijos con terminales. Entonces, para cada regla que contenga un sufijo como terminal, como está marcado acá, en la regla S y la regla A', menos el primero, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sustituir, voy a reemplazar por un no terminal nuevo, ¿sí? Entonces
me quedaría de la siguiente manera, donde luego ese no terminal nuevo se lo agrega como regla y que deriva a terminal asociado. De esta forma, ¿sí?, llegamos a obtener la forma normal de Greibach. En la forma normal de Greibach es un inconveniente tener factores en las reglas del mismo no terminal. Ahora supongamos una gramática independiente de contexto en forma normal de Greibach y que tenemos producciones en la parte derecha donde para un mismo no terminal tenemos parte derecha con prefijos iguales. Ya que se produce una indeterminación en el momento de elegir una de esas reglas, entonces para resolver el problema de análisis de una palabra, eso lo resolvemos con factorización. Entonces este proceso va a eliminar el problema de indeterminación. ¿Y cómo lo elimina? Cambia esas producciones agregando un no terminal nuevo. Es decir, toma este factor común en las producciones y agrega un no terminal nuevo. Y ese no terminal nuevo va a derivar al resto de esas producciones. Consideremos la siguiente gramática de sentencias hipotéticas donde tenemos el conjunto acá de producciones y podemos observar que tienen parte derecha con prefijos iguales. Entonces ahí es donde tenemos el problema de que se produce una indeterminación en el momento de elegir una de estas reglas. Entonces para resolver este proceso, lo que se hace es agregar un no terminal nuevo, tomar las partes iguales en una sola regla y agregar un no terminal nuevo. Y ese no terminal nuevo deriva al resto de las producciones. Lo mismo se procede con estas dos reglas. Entonces ponemos S deriva repeat S, sentencia B, donde B va a derivar al resto de las producciones de ambas reglas. Y por último tengo C. Entonces la factorización quedaría de la siguiente manera. Consideremos por último la gramática a la n, b a la n, tal que n mayor o igual que 0. Acá está ya en su formato normal de Greibach. Y también podemos ver que tenemos prefijos iguales en la parte derecha. Entonces, para que no se produzca la indeterminación, hago que el resto de esas reglas, ¿sí?,
vayan a un no terminal nuevo. Entonces voy a tener AC, lambda, y C va a derivar. Lo mismo pasa con A. Con A también se produce que tenemos los mismos prefijos. Entonces ahí C va a derivar a AB, B. Entonces así quedaría este conjunto de reglas factorizado. Y a continuación lo que puedo hacer es optimizar ese conjunto de reglas, ya que A deriva a C, ¿sí? Resulta ser una regla innecesaria, pero a la vez acá está llamando a A. Entonces, ¿qué es lo que hago? Reemplazo A primero, me queda AC, y luego acá reemplazo también B, porque no me puede quedar no terminal, por la forma normal de Greibach, y elimino la regla